Vamos a empezar a grabar un minutito. Bueno. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Gracias por conectarse, por acompañarnos hoy. Empezamos unos minutitos tarde porque estábamos con una clase. Muchos de ustedes seguramente estaban en esa clase, así que nos vinimos corriendo virtualmente para acá. Antes de comenzar, quiero dejar algunas instrucciones. Si quieren comunicarse con Camila, que va a ser la ponente de hoy, pueden hacerlo por el chat, ¿sí? También les recomiendo que no utilicen el chat por ahí con fines, qué sé yo, de chiste o cosas así, porque somos muchos y por ahí mucha gente le llegan las notificaciones y no puede ver la charla, entonces por ahí que lo usemos de forma prudente. Y también, por otro lado, que si alguno no quiere ver el chat porque le llegan notificaciones y no le permite ver la capacitación, que pasa a veces cuando uno lo mira desde el celu, puede desactivarlo, puede poner no ver el chat, ¿sí? También otra opción por si por ahí llegan mensajes y les molesta. Bien, dicho esto, voy a pasar a presentar a la ponente de hoy y a inaugurar un poco esta área de bienestar estudiantil de la academia, que lo que pretende hacer finalmente es brindar un acompañamiento desde otro lado, ¿sí? Para eso está la licenciada Camila Insausti, que ella es psicóloga y se especializa en educación, así que creo que ella nos puede brindar herramientas bastante buenas para lo que nosotros estamos buscando, que es, bueno, cómo rendir un examen oral, cómo afrontarlo, qué necesito, qué herramientas, cuáles son los mitos, las verdades, bueno, cosas que necesariamente tiene que hablar Camila por ser psicóloga y no nosotros por ser abogados. Así que te escuchamos, Camila, gracias por este espacio y bienvenida. Bueno, Fede, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Qué lindo verlas ahí en las cámaras, por lo menos. Bueno, ya me presentó Fede. Mi nombre es Camila, soy licenciada en psicología, especializada en educación. Durante mi carrera y durante mi vida profesional me he especializado bueno, en la psicología educacional y que algo tenemos para decir, digamos, ¿no? También soy ayudante, ahora docente adscripta de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, vamos a ver si les puedo decir algo que les sirva, espero que sí. A mí me da mucho gusto encontrarme con ustedes. Eh, Estoy muy emocionada porque BIES empiece a funcionar, empiece a traccionar y empecemos a conocernos. Quiero agradecer a la academia, primero y principal, a Fede y al equipo que está atrás de esto, que hizo esto posible. Y bueno, sin más, les voy a compartir pantalla. Quiero que me digan si se ve bien, ¿sí? Yo voy a presentar acá. Espero que me puedan estar viendo, ¿sí? Se ve muy bien. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Así arrancamos. Sí. Bueno, hoy vamos a trabajar un poco cómo rendir un examen oral de forma exitosa, ¿sí? Ese es el tema que elegimos para la jornada de hoy. Este tema lo elegimos porque los escuchamos, eh, estuvo rondando unas encuestitas en las cuales ustedes pudieron decirnos qué dificultades tenían a la hora de estudiar y de ser estudiantes universitarios, y los escuchamos, y es por eso que eh, elegimos esta temática para hoy. Paso a decirles cómo nos vamos a organizar en el encuentro de hoy. El encuentro de hoy va a tener 3 momentos claves. Un primer momento en el que vamos a pensar juntos, juntas, ¿qué significa esto de rendir un examen de forma exitosa? ¿Qué es el éxito en un examen? Un segundo momento, vamos a trabajar las representaciones que tenemos, cómo pensamos un examen y qué nos generan ciertas formas de pensar un examen, y yo les voy a proponer ciertas otras maneras en las cuales podemos pensar un examen, ¿sí? Y en un tercer momento les voy a compartir algunas herramientas que pueden serles útiles a la hora de atravesar un examen oral. Así que quédense hasta el final, porque va a estar bueno. Bueno, arranquemos nomás. Como dijo Fede, el modo de vinculación va a ser a través del chat. Yo quiero escucharlos también, pero como somos muchos, menos mal que somos muchos, me gusta mucho
Estoy muy contenta de que hayamos tenido esta convocatoria, pero como somos muchos no vamos a poder abrir micrófono, ¿sí? Así que por el chat, ahí María me va a hacer de soporte y me va a ir comentando algunas cuestiones que vayan surgiendo durante la jornada. Bueno, arranquemos nomás. ¿Qué significa rendir un examen de forma exitosa? ¿Se preguntaron alguna vez qué es el éxito en un examen para ustedes? Bueno, para empezar a desmenuzar, para empezar a trabajar la cuestión, me gustaría mucho, y los invito a que entren al Mentimeter, no sé si lo han utilizado, es una herramienta digital a través de la cual ustedes se pueden expresar y yo los puedo escuchar, ¿sí? Pero de manera escrita. Tienen 3 maneras de utilizar esto: a través de la página y ponen el código. María va a poner ahora el link en el chat, ¿sí? O copian el QR y los redirecciona directamente a la página, ¿sí? Ahora voy a poner, lo vamos a ver o vivo, ¿sí? Fíjense, en 2 segundos ya hay un montón de respuestas, qué bueno. Pero vamos, escriban. Quiero saber qué tienen para decir. ¿Qué es tener el éxito en un examen para ustedes? Así empezamos a desmenuzar. Fíjense que se va moviendo esta nube, ¿sí? La aplicación directamente nos va armando una nube de palabras. Fíjense que en grande empieza a aparecer lo que dice recurrentemente, ¿sí? Lo que se repite en ustedes, y más chiquito como las otras cuestiones que están muy buenas de ir viéndolas. Bueno, entonces, a Cami, ver, te aprobar, cuento que dime. no todos están en el Mentimeter, sino que algunos están comentando por el chat. Me pareció interesante un aporte que decía, para mí el éxito es no ponerse nervioso. Te la Ah, dejo para... Mirá qué buen aporte, ¿no? te la dejo picando, ¿ah? Mira vos, cómo el éxito, que acá aparece como grande, aprobar, también puede ser no ponerse nerviosos, ¿no? Cómo se van jugando las diferentes formas de pensar el éxito. A ver, voy a leer un poco lo que está saliendo acá. Aprobar, promocionar, becas, recordar, no llorar, ¿no? Muy relacionado a lo que dice María que sale en el chat, de no ponerse nerviosos. No estresarme, tener conocimiento, quiero transmitir, ¿no? Esto de transmitir en un examen. Pasar el examen, bueno, ligado al aprobar el examen. Comprender el contenido, miren qué bonito esto de comprender, ¿no? Que el éxito no está solamente ligado a aprobar, sino también a comprender, a aprender, ¿no? A poder transmitir. También surge acá que no me juzguen. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Eso algunas veces no depende tanto de nosotros, pero bueno, ya vamos a ver cómo podemos ir pensándolo para que no nos ponga tan nerviosos. Si Sacan me una buena aguardan un nota. segundo, les paso el link por el chat que lo estoy buscando para que puedan participar todos. Dale, dale, Mari. Igual, hermoso la participación que están teniendo. Verme segura, dice alguien. Demostrar que sé, ¿no? Qué importante el demostrar en un examen. Hablar fluido, no estresarme. Fíjense cómo con diferentes formas de decir empieza a surgir esto del estrés, del llanto, de la seguridad. eh, Pasarla bien. Miren qué bonito esto, me parece magnífico. Perdón que me emocione, pero me parece muy lindo lo que va surgiendo. ¿Por qué me parece muy lindo lo que va surgiendo? Porque comúnmente, digamos, tenemos al éxito como si fuera una meta casi inalcanzable y unívoca, ¿no?
el éxito en un examen es lo mismo para todos y todas, y que sería aprobar. Y fíjense cómo, con un pequeño ejercicio, empezamos a mirar que el éxito no es una categoría gigante, no es una categoría externa a uno, sino que el éxito puede ser cosas diferentes para cada uno de nosotros, ¿no? Puede ser seguridad, puede ser hablar fluido, puede ser recibirse claramente, porque tiene que ver con un proceso, sacar una buena nota. Es importante sacar una buena nota, pero vamos a ver si es lo más importante. Verme segura, no estresarme, explicar para enseñar. Fíjense cómo también empiezan a surgir los para qué de ese éxito, ¿no? ¿Para qué quiero ser exitosa en un examen en la universidad? ¿No? Y cómo el deseo empieza a surgir. Este deseo de querer enseñar, por ejemplo, en un futuro, empieza a surgir como parte del éxito. Y entonces, a ver, quiero ver si es que siguen, vamos a poner un segundero acá, un minutito más, para que puedan expresarse todos los que quieran expresarse. Y ya vamos a cerrar esta parte, porque creo que empezaron a surgir cosas muy interesantes en ese sentido, ¿no? Hay un aporte hermoso en el chat que dice resiliencia, sí, resiliencia y realización. Me encantó. Resiliencia y realización, ¿no? Cómo a través de una carrera universitaria hay algo que se realiza, ¿no? Algo que se puede superar, un objetivo al cual uno puede llegar. Y a la vez la resiliencia me parece un concepto hermoso, porque hay veces que no conseguimos el éxito que nosotros queríamos, ¿no? Hay veces que no llegamos a ese objetivo, pero eso no quiere decir que no podamos volver a intentar. Y un poco quiero arrancar con eso, digamos, porque la contracara del éxito es el fracaso, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos mucha presión, ¿sí?, por este éxito único, que claramente no es único, como estuvimos viendo en el Menti, claramente para cada persona el éxito en un examen es diferente, significa cosas distintas, significa presentarse a rendir, estar seguros, no tener nervios, y un poco vamos a trabajar sobre eso. Cuando esas exigencias son demasiado fuertes y no llegamos, la contracara es el fracaso, ¿no? Y la ansiedad, que un poco es de lo que va la charla de hoy, es una respuesta emocional ante un eventual fracaso, ¿no? Cuando el fracaso nos acecha como eso imposible de elaborar, como cuando el fracaso lo sentimos como si fuera lo peor que nos puede pasar, como cuando lo sentimos como si yo desapruebo, me muero, eso comúnmente nos va a generar más ansiedad todavía, más miedo, digamos, ¿no? Pero la ansiedad en sí misma no es mala, ¿sí? O sea, la ansiedad es una preocupación por el futuro, por algo que no sé, ¿sí? Que algunas veces no depende de mí, ¿sí? Y que nos desorganiza algunas veces y nos da una sensación de caos, ¿no? Este miedo a fracasar. Pero una cuota de ansiedad es inevitable y hasta es necesaria, ¿sí? Yo, por ejemplo, antes de iniciar esta charla, estaba muy nerviosa, ¿sí? Me temblaban las patas. Cami, te silencié sin querer por querer silenciar a un compañero, perdón. ¿Ahí me escuchan de nuevo? Sí, Cami, disculpa. Sí, no hay problema. Lo que estaba diciendo es que un monto de ansiedad, un monto de nerviosismo, un monto de que me pase algo en el cuerpo, es necesario, porque se puede convertir en un motor, ¿sí? Cuando mi cuerpo empieza
a sentir ansiedad, a sentir que algo tengo que hacer, ¿sí? Me puedo poner a hacer eso, digamos, ¿no? Me puedo poner a estudiar, me puedo poner a saber, me puedo poner a averiguar sobre las mesas de exámenes. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy es cómo hacer que esa ansiedad se convierta en un aliado y no en un oponente que nos paralice, ¿sí? Porque claramente hay veces que esta ansiedad nos sobrepasa y no sabemos qué hacer con ella. Así que hoy les voy a traer un par de tips, un par de sugerencias de cómo poder elaborar esta ansiedad, que puede ser muy buena, ¿sí? Amigarnos un poco. Y para eso entramos ya en el segundo momento y en el meollo de esta charla, ¿sí? ¿Qué entendemos por evaluación? ¿Y por qué les traigo esta pregunta? Porque muchas veces, como les dije al principio, lo que entendemos por evaluación nos hace poner nerviosos, ¿sí? Desde la psicología decimos que lo que pensamos nos genera determinadas emociones que a la vez nos hace actuar de determinada manera. Algunas veces consciente y algunas veces no tan conscientemente, ¿sí? Algunas veces los controlamos y otras no. Entonces, ¿qué pensamos que es evaluación? Y para esto, un recurso que yo suelo usar es la Real Academia Española. Evaluación, acción y efecto de evaluar. Bueno, ¿qué es evaluar? Evaluar, estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos, ¿sí? Acá ya tenemos una pista. Hay alguien que evalúa a otra persona, pero no a su ser, sino a sus conocimientos y aptitudes. Y su rendimiento, por lo tanto, ¿qué es rendir? ¿No? Comúnmente se dice, voy a rendir un examen. Bueno, rendir, esto me pareció muy interesante. Según la Real Academia Española, puede ser vomitar o devolver la comida. ¿Y cuántas veces sentimos, sin darnos cuenta, que estamos vomitando conocimiento, ¿no? Que tenemos que decir todo tal cual lo dicen los apuntes o los libros? Y vomitar, ¿qué pasa en el cuerpo cuando nosotros vomitamos? Ingerimos comida, comemos algo, nuestro cuerpo no lo puede elaborar, no lo puede metabolizar, ¿sí? No lo puede apropiar, y entonces lo vomita, ¿no? Como algo externo, lo desconoce. Bueno, vamos a dejar esto por ahí picando y lo vamos a agarrar un poquito más adelante. Pero en fin, lo que nosotros entendemos por evaluación es que se da en un marco de un vínculo social. Se da entre dos o más personas, por ejemplo en un tribunal, y en ese vínculo con otros pasan cosas, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en ese vínculo. Y para eso les traigo la propuesta de mitos y verdades sobre rendir un examen. ¿Sí? Ya vimos lo que dice la Real Academia, pero bueno, ¿qué nos decimos? ¿Qué circula en el ámbito universitario sobre rendir un examen? Mitos en el sentido de representaciones y verdades en el sentido de una opción de cómo pensar las evaluaciones, ¿sí? Yo les propongo una forma para pensar las evaluaciones y que esto no nos genere tanto miedo y tanto nerviosismo que no me puedo presentar a rendir, o que me estudié todo y no me presento, ¿no? O que estudié todo y que siento que no es suficiente. O cosas como esas que nos pasan a todos todo el tiempo, pero la cuestión está en cómo poder sobrellevar, ¿sí? Esas emociones. Primer mito. Si seguís determinados pasos o reglas, tenés garantizado que vas a probar. ¿Cuántas veces escucharon esto? ¿No? ¿Cuánta gente les dijo qué hacer, cómo hacerlo, y ustedes lo hicieron tal cual se lo dijeron, pero desaprobaron, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa? Cuando seguí estas reglas que creía que eran infalibles y desapruebo,
el reto va hacia uno, ¿no? Que yo no puedo, que yo no sé, que lo hice mal. Bueno, yo les propongo pensar en que no existen recetas mágicas. Que hoy, por ejemplo, lo que yo les vengo a traer es una forma de hacer, es una entre miles, porque cada persona tiene una forma singular de aprender y de expresar lo que sabe. Y la cuestión está en descubrir cuál es mi forma predilecta, cuál es la que mejor me sirve, cuál es la que mejor me funciona, con cuál me siento más cómodo o cómoda, ¿sí? Segundo mito. Rendir un examen es solo un requisito necesario para avanzar en la carrera. ¿Cuántas veces lo pensamos como un mal necesario? A ver, este mito, como todo mito, tiene un poco de verdad. Rendir un examen no siempre es algo agradable. Es más, o sea, estar en situación de evaluación para todos es incómodo, ¿sí? Pero me quiero centrar en esto de requisito. Pensar al examen como un requisito, ¿no? Claramente es un requisito para poder titularnos, pero es la única manera posible de pensar un examen. Yo les propongo, para apropiarse de ese espacio que algunas veces no nos gusta, pensarlo como un proceso de retroalimentación. Es un hito en nuestro proceso de aprendizaje, es un momento, algunas veces más clave que otros, pero es solo eso, un momento dentro de todo un proceso que tiene un fin último que es más grande, que es el aprender, ¿no? Porque en algún momento ustedes van a ser profesionales. Y ahí entra en juego de nuevo lo que decía del deseo, ¿no? Entonces, si lo pensamos como un proceso de retroalimentación, podemos llevarnos algo de ahí, aunque sea un momento de M, que no puedo decir porque estamos grabando, ¿no? Aunque sea un momento en el cual no la pasemos bien, pero me llevo algo. Perdón, la bocina. Tercer mito. Lo más importante es aprobar los exámenes y solo las calificaciones altas son las que valen. Salió un poco esto, ¿no? En el Menti, que creo que está buenísimo querer aprobar los exámenes. Y claro que queremos aprobar los exámenes. O sea, no es que yo les vengo a proponer que quieran desaprobarlos, no. Pero algunas veces, cuando pensamos que lo más importante es aprobarlo, tenemos un miedo, porque no lo podemos pensar de otra manera, ¿sí? Y siguiendo lo que les decía recién, les propongo pensarlo como un proceso de aprendizaje, que haya algo más, ¿no? El para qué estudiamos. Les dejo esa pregunta para que ustedes, tranquilos, en sus casas, la piensen. ¿Para qué estudio? ¿No? Y tal vez ahí se puedan conectar con un deseo mayor. Cuarto mito, voy viendo, Mari, cuarto mito. Para presentarme un Perfecto, examen, Cami. para presentarme un examen tengo que saber todo a la perfección, ¿no? Ese bichito perfeccionista que nos viene a romper los quinotos. Estoy hoy, perdón, la grabación me está matando. Bueno, pero yo les vengo a decir que lastimosamente es imposible saberlo todo. Siempre hay algo de le falta, siempre me va a faltar algo. Eso no significa que no me pueda presentar, ¿sí? Eso no significa que no sé nada. ¿Cuántas veces sentimos que nunca es suficiente? Que siempre o sea, que no nos presentamos porque justo me faltó ese texto que hablaba de no sé qué, y que seguro me lo toma, y cómo nuestra cabeza nos va jugando malas pasadas, cuando en realidad pudimos aprender, hicimos un proceso de aprendizaje que no se centra en ese texto que me faltó. Entonces, yo les propongo en este sentido crear objetivos.
¿sí? O sea, trabajar por objetivos, y el programa, en este caso, nos es muy útil, porque algunas veces cuando somos demasiado exigentes con nosotros, el programa, que es eso que viene de la cátedra, del profesor, nos ayuda a decir, ah, bueno, esto sí lo sé, esto sí lo sé, esto lo sé más o menos, esto sí lo sé, esto sí lo sé, bueno, y puedo mirar globalmente qué sé y qué no sé, y ahí decidir, ¿sí? Quinto mito. Seguro me va mal porque tengo re mala memoria. ¿Cuántos de ustedes sintieron eso? ¿No? Yo mucho tiempo lo sentí. Mucho tiempo lo sentí, más que nada en los primeros años, en donde creía que tenía que estudiar de memoria, porque el profesor seguramente me iba a preguntar tal cual el texto, tal cual el apunte, tal cual el código, y que sí, claramente hay cosas que tenemos que saber de memoria. La memoria es algo que está en juego en el proceso de aprendizaje, pero no en el sentido de memorización, sino como condición necesaria para que algo de la comprensión, ¿sí?, del pensamiento crítico tenga lugar, ¿sí? Yo no puedo pensar críticamente sobre algo si no conozco ese algo, ¿sí? Entonces, la memoria juega un rol, pero no es el principal. Entonces ahí nos vamos de la memoria y ponemos foco en la comprensión. Y acá uno de los mitos que ya empezaron a surgir: si me pongo nervioso o me bloqueo ante un examen, es porque no estudié lo suficiente. Y como les decía al principio, todos nos ponemos nerviosos frente a un examen. Es una situación en donde un otro va a evaluarnos, ¿sí? Y nuestro cuerpo siente que tenemos que dar algo, que estamos en peligro, y esa es una reacción necesaria porque nos cuida, ¿sí? O sea, el cuerpo cuando reacciona emocionalmente es porque siente que está en peligro y por lo tanto nos está cuidando, ¿sí? Entonces, cuando surgen esas emociones, esas sensaciones, podemos pensar, ah, mira, mi cuerpo me está cuidando, ¿no? Y aunque suena así medio cliché, algunas veces eso nos hace poder mirar nuestras emociones, aceptarlas como parte del proceso sin juzgarlas, ¿sí? Sino poniendo en marcha ciertas actividades o acciones que pueden relajarnos, calmarnos, ¿sí? Lo que sucede ya me perdí en el número de mito, creo que es como el 100. Lo que sucede en el momento de examen depende en su totalidad del docente que me toque. Acá ya empezamos con esto de que hay un otro, ¿viste? Que yo les dije recién, que lo que nos pone nerviosos es que un otro nos va a juzgar. Bueno, ¿quién es ese otro? ¿No? Y depende todo lo que sucede en un examen, depende de qué docente me toque. A ver, si me toca un docente demasiado mala onda, o que no tenga muchas ganas de tomarme examen, y va a influir un poco. Pero si pensamos que todo depende del docente, nos estamos quedando nosotros en un rol pasivo. Es como, ah, bueno, este docente es tal cosa, ¿no? Este docente, sabemos que bocha a todo el mundo, entonces, y me quedo en un rol pasivo en donde no puedo hacer nada y me bloqueo. Entonces, yo les propongo pensarnos como estudiantes, como personas activas, que tienen algo que decir, que tienen algo para hacer ahí, y es importante, porque me preparé un montón. Entonces usted me va a escuchar, porque yo tomo agencia en ese lugar, ¿sí? No, no me dejo sobrepasar por quién es o no es el docente. Y otro mito muy popular, más popular de lo que a mí me gustaría realmente, porque soy docente, es que los docentes son personas superiores a nosotros y nos va a juzgar como personas, ¿no?
Y esto, a ver, ¿cuántas veces pensamos que el docente es como un dios? Como alguien que lo sabe todo, lo ve todo, ¿no? Y el docente es una persona que sabe un poquito más, sí, sabe un poquito más, y está en un lugar diferente al nuestro, es distinto, pero eso no quiere decir que sea superior, ¿sí? Ahí el docente tiene el rol, digamos, la tarea de escuchar lo que nosotros tenemos para decir y juzgarlo. Ese juzgamiento, digamos, esa nota o ese comentario que puede decir el docente, va a ser siempre subjetivo, ¿sí? Depende del otro. Es a ver, ¿cómo explico esto? Es algo que el otro piensa sobre mí, pero que no soy yo, ¿sí? El docente me puede decir, bueno, Insausti tiene un 4 porque no me gusta cómo habla. Bueno, no le gusta cómo hablo, pero me puso un 4, ¿no? A ver, siempre depende del otro, pero hay algo que nosotros podemos hacer ahí. Y el docente es una persona como nosotros, que tiene concepciones, que tiene días buenos y días malos, que sabe mucho sobre una cosa, pero puede saber poco sobre otra. Fijémonos cómo en estos tiempos de pandemia muchos docentes necesitaron ayuda permanente de sus estudiantes, ¿no? Porque tal vez no sabían abrir un Meet, porque tal vez no sabían usar un Mentimeter, ¿sí? Y necesitaron de los estudiantes porque los estudiantes tienen otros saberes. Entonces la diferencia entre un docente y nosotros es la posición que ocupa y que ellos saben un poco más de derecho, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de derecho, o de psicología, o de la materia que estemos dando. Para probar tengo que hablar con palabras difíciles. Si creo que el docente es superior y es un dios, y le tengo que hablar en difícil, ¿no? Bueno, esto no es tan así. Cada disciplina tiene lenguaje técnico, ¿sí? Ahí la Mari tenía un ejemplo muy bonito sobre el derecho. Sí, que estuvimos hablando ayer cuando charlábamos sobre los temas de este taller, por ejemplo, autos en nuestra profesión, a ver si se animan aquellos que estudian derecho a darme significados, el significado o sinónimos de autos para un abogado. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser autos? A Autos ver, para resolver, exacto, proceso, expediente. a mí, Fíjense a mí, que para Mari, vos me nosotros decís autos es auto. eso, y para Cami, que es psicóloga, auto es un auto. Para mí un auto con 4 puertas, puede ser 3, y 4 ruedas, digamos, ¿no? Y fíjense cómo la gente que estudia Derecho se pudo comunicar con Mari. Fíjense para qué nos sirve el lenguaje técnico. ¿Sí? Se pudieron comunicar entre colegas o futuros colegas. El lenguaje técnico es importante, sí, no estoy diciendo que no, pero eso no quiere decir que tenemos que hablar en difícil todo el tiempo, ¿sí? Tenemos que usar el lenguaje técnico, conocerlo, apropiarnos de ese lenguaje, porque en un futuro vamos a hablar con colegas que nos tienen que entender lo que decimos. Yo apuesto que si ustedes nos escuchan hablando en un grupo de psicólogos y psicólogas, tal vez entiendan la mitad, como yo entiendo la mitad cuando hablan los abogados. O sea, yo realmente no entiendo nada. Pero fíjense cómo el lenguaje técnico no es solo algo que los docentes te piden porque sí, sino que nos va a servir en un futuro. Y eso no quiere decir que durante todo el examen tengamos que hablar en difícil. Mientras más naturales podamos hablar, mejor, ¿sí? Y se van a ir dando cuenta que mientras más, o sea, más naturalicen el lenguaje técnico y lo utilicen, más fácil se les va a hacer. Y acá va el último mito que dice, ya desaprobé, seguro que me va mal siempre. Me da vergüenza volver a presentar. ¿Cuántas veces hemos desaprobado? Algunos no y otros sí. Pero yo creo, esto es un número al azar,
que un 90% por lo menos hemos desaprobado algún examen en nuestra vida. Y sí, es una piedra en el camino. Sí, nos traba algunas veces. Es un embole. Pero eso no quiere decir que me tengo que avergonzar por eso. ¿Sí? Somos personas y como personas nos equivocamos permanentemente. ¿Sí? No sean tan duros con ustedes, no seamos tan duros con nosotros, porque yo lo he sido. ¿Sí? Y para lo único que me sirvió es para tener culpa y para tener miedo. ¿Sí? El que no entienda, que no entiende. Ya está. ¿Sí? Pero lo que podemos pensar en esos momentos en los que fracasamos, en los que nos equivocamos, en los que desaprobamos, es que puede ser un momento para aprender, ¿sí? Tal vez no académicamente, tal vez no sabemos mucho más sobre el código, por ejemplo, pero tal vez sí sabemos un poco más sobre nosotros, o qué nos gustaría hacer la próxima, o qué no nos gustaría hacer la próxima, ¿no? Y bueno, acá terminamos la primera parte, espero que se hayan quedado para esta tercera parte y última, en la cual me gustaría dejarles algunas herramientas para afrontar un examen oral. Porque ya hablamos, ¿no? De qué significa rendir un examen oral, de cómo pensamos los exámenes, y bueno, Camia, ¿qué hago entonces, digamos, no? O sea, si los dejaría acá, los dejo entre la pampa y la vía. Vamos a hacer lo siguiente, les voy a dar herramientas para antes del examen, para durante el examen y para después. Porque sí, hay un después del examen de los que pocas veces hablamos. Antes, el momento de estudio. Y acá me quiero poner seria en esto, porque cada uno de nosotros tiene una forma diferente, singular, de afrontar el desafío de aprender y estudiar. Somos diferentes, ¿sí? No tenemos que estudiar todos de la misma manera, porque no aprendemos todos de la misma manera. Si mi compañero aprende de determinada manera y a mí me gustaría ser como él, la cuestión está en buscar qué me sirve a mí. Y si ustedes ya tienen una forma de estudiar que les funciona, adelante, sigan por ahí, ¿sí? O sea, no necesariamente tienen que hacer lo que yo digo. Si a ustedes les funciona, ¿cómo están estudiando? Denle para adelante y sigan por ahí, apuesten a ustedes, ¿sí? Pero acá les voy a dejar un par de tips, ¿sí? Primer tips, busca un espacio en el que te sientas cómodo, ¿sí? Un espacio, el que tengas, digamos, no necesariamente tiene que ser una pieza solo, sola, aislado, que no se escuchen ruidos, que, bueno, Cami, tengo un hijo, no puedo. Bueno, lo mejor posible, ¿sí? Lo que tengas. Y fíjate, explora en vos cuál es tu forma, tu mejor forma de estudiar. ¿Te gusta el silencio? ¿Necesitas música? Yo, por ejemplo, últimamente estudio, y eso se modifica, porque yo a principio de mi carrera, por ejemplo, estudiaba en total silencio. Ahora, en el último tramo de mi carrera y ahora que sigo estudiando, me pongo música tranqui, ¿sí? Me pongo música en inglés comúnmente, porque si no el castellano se me mezcla con lo que estoy pensando, o acústica, ¿sí? Bueno, esa es mi forma y se modificó en el tiempo. Entonces es una exploración permanente. Segundo, organiza el material de estudio, ¿sí? Yo sé que hay algunos exámenes que es muchísimo el material de estudio. Mi abuelo decía, sin orden no se puede hacer nada. Él era carpintero, y se podía pasar un día entero ordenando su carpintería para arrancar un trabajo. Porque él no podía, porque él decía que después perdía más tiempo
buscando las herramientas, buscando lo que necesitaba, que se le caían las cosas, que se ahorraba arrancando con todo ordenado, ¿sí? Entonces, fíjate qué tenés que estudiar, cuántas materias son, el programa es clave, ¿sí? Y ya les voy anticipando que vamos a tener pequeños grupos y otra charlita sobre esto, en donde vamos a profundizar, digamos, sobre cómo usar el programa y cómo organizar la agenda, por ejemplo, que es lo que sigue. Organizar la agenda depende de las metas, que es el que sigue, ¿sí? Nos vamos a poner metas. Las metas tienen que ser razonables, o sea, las metas son propias. El programa tiene ciertos objetivos, bueno, yo de eso me hago mis propias metas, según mis tiempos, según mis horarios, según mis responsabilidades, si trabajo, si no trabajo. Utilizo ese tiempo que tengo para estudiar, pero de una manera razonable, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando empezamos a estudiar, bueno, en mis primeros años, me ponía para leer una unidad entera en un día. Claro, no llegaba nunca cumplía mis metas, entonces me frustraba. Bueno, otro de los tips para este momento previo es, si tenés posibilidad de estudiar con otros, hacelo. ¿Sí? Construye el conocimiento con otros. Apóyate en tus compañeros y compañeras, que es sumamente importante. Yo sé que algunas veces cuando cursamos, por ejemplo, algunas carreras virtuales, esto nos cuesta mucho, pero ya simplemente quedar en un día y en un horario con un otro, ya me responsabiliza, ¿no? Me compromete a la tarea. De ahí que pueda estudiar o no, es otra cosa, pero ya hay un compromiso de, nos juntamos el jueves a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde estoy conectada al Meet. Aunque sea en silencio, pero me comprometo no solo conmigo, sino con el otro. Y ahí hay algo muy lindo que se puede generar, que es jugar con el conocimiento. ¿Cuántas veces le hemos sacado el disfrute al conocimiento? Y el conocimiento es disfrute también, puede serlo. Y cuando estamos con Además, otros y podemos... Cami, Dime, perdón dime. que te interrumpa, que creo que eso también lo hemos charlado en otras capacitaciones, no, perdón, en otros talleres, la posibilidad de conocer a un otro, ¿no? Que después se puede convertir en un amigo, en una compañera, en un compañero de estudio para el resto de la carrera, alguien que vamos a tener, alguien con quien podemos en quien apoyarnos, ¿no? Podemos generar también hasta vínculos, digamos, de amistad, que también está buenísimo. Ujú. Y eso no saben cuánto suma. Es impresionante. A ver, si no podés hacerlo, también está bien, pero si podés, apostá ahí, ¿sí? Usa las técnicas que más te gusten, hay muchas, ¿sí? En otro taller les voy a traer las técnicas, cómo se usan, cómo pueden usarlas, y para que ustedes puedan ir eligiendo, pero exploren, ¿sí? Aprender también es explorar la mejor forma que tienen. Y por último, un repaso y autoevaluación. Siempre está bueno un día, 2 días antes, repasar y decir esto que les decía al principio. Bueno, del programa, ¿qué sé y qué no sé? ¿Qué me acuerdo mejor y qué me acuerdo peor? ¿Sí? Y me voy autoevaluando y haciendo de cuenta que estoy en la evaluación. Eso, por ejemplo, es una estrategia muy linda que pueden con otros o frente a la pantalla grabarse y hacer como un ejercicio, ¿no? Y ahí mirar qué podrían mejorar y qué. Y ahora vamos al día del examen. Pongamos ahí, estamos antes de rendir, ya sea presencial o virtualmente, tengo que entrar a la sala, me empiezan a sudar las manos, me empiezo a mover toda, bueno, eso me pasa a mí. No sé qué les pasará a ustedes, digamos, ¿no? Pero se me vienen a la cabeza un montón de cosas, mi cuerpo está
nervioso, ¿no? Y no sé qué hacer, y bueno, yo les voy a dar 3 cosas que pueden usar, ¿sí? Dormí y comé. Yo me acuerdo una vez que tuvimos que tomar exámenes en una de las materias en las que soy ayudante, que una chica no pudo decir nada. O sea, empezó a hablar y se le caían los párpados del sueño que tenía, ¿sí? Yo sé que algunas veces dormir antes de un examen es difícil, pero nos lo propongamos por lo menos, le demos el tiempo a nuestro cuerpo para que por lo menos descanse. ¿Cuántas veces hemos llegado a un examen con 1 hora de sueño, salimos del examen y dijimos, no, me olvidé que tal cosa, o puse mal esta respuesta, o le dije cualquier verdura al docente porque no le escuché, porque tenía tantos sueños que no podía? Entonces, dormí y comé, cuida tu cuerpo, que ya está estresado, ¿sí? No le pongamos más estrés. Segundo, respirar. No importa, no es necesario tener una técnica de respiración. Pónganme en el chat, vayan compartiendo con sus compañeros si quieren qué técnicas de respiración usan, si alguien usa una técnica de respiración, pero simplemente con concentrarnos en inspirar y sacar el aire, ya le damos una sensación de calma a nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces nos olvidamos de respirar? Menos mal que nuestro cuerpo lo hace solo, porque si no, ya yo por lo menos, de la cantidad de veces que me olvido de respirar, ya estaría internada. Entonces, Cami, en ese momento, están a contando por ver, el chat dale. que bueno, hay personas que se hiperventilan, o sea, que respiran de más, otros que cuentan que no duermen, 12 horas antes de rendir no duermen. Acá un compañero contó que no durmió el día anterior y que había ido a trabajar, había ido a rendir conduciendo, y que a la vuelta fue tal, digamos, el cansancio que casi tiene un accidente. O sea, fijémonos que importante es descansar, algo tan simple como descansar, ¿no? Exacto, exacto, Mari. Y lo que digo, algunas veces no nos es fácil. O sea, no, algunas veces es más difícil de lo común dormir, pero tenemos que por lo menos darle a nuestro cuerpo la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Tirarnos en la cama, ver una serie, intentar dormirnos, ¿sí? Darnos el tiempo, pero si nuestro cronograma tenemos planeado estudiar hasta las 6 de la mañana y rindo a las 8, bueno, no le estoy dando ni la posibilidad al cuerpo para que haga eso. Y después lo de la hiperventilación me pareció muy interesante, porque también nos pasa de que respiramos, ¿no? De esta manera así súper agitada, y poner el foco en la respiración, algunas veces puede servir, ¿no? Inspiro y exhalo, nada muy complejo, ¿sí? Si les interesa, igual hay técnicas de mindfulness, de respiración diafragmática que pueden servir para estos momentos. Y por último, y muy importante, en este momento en el que estamos apenas por entrar, confía en lo que estudiaste. Ya está, ¿sí? Lo que no aprendiste hasta ese momento último de entrar, no lo vas a aprender, ¿sí? Y siempre va a estar esa sensación de que no sé lo suficiente, de que me faltó, de que no pude repasar tal cosa. Pero bueno, confía, mira en retrospectiva todo lo que hiciste, que estuviste 2 meses estudiando, que leíste la mayor parte del material, que te pusiste en eso, y confía, ¿sí? Algunas veces, de nuevo, esto es muy difícil, pero por lo menos míralo, ¿sí? Y ahora al meollo, durante el momento del examen propiamente dicho. En el momento del examen, no es necesario, o sea, a ver, no es suficiente con haber estudiado, pero como ayuda, ¿no?
El miedo muchas veces se reduce con conocimiento, ¿sí? Mientras más hayamos estudiado, tal vez, pongo el foco ahí, más tranquilos estemos, ¿sí? Pero a la hora de rendir un examen, hay muchas cuestiones que se ponen en juego y tenemos que estar tomando decisiones, qué decimos, qué no decimos, qué me plantea el docente, ¿no? Y entonces les traigo esta rueda. ¿Por qué? ¿Por qué una rueda? Porque me parece que no son cosas lineales. Me parece que cada una de estas 5 cositas que les traigo pueden surgir en distintos momentos del examen. Pero sí hay algo que es clave, que es pensar que el examen, ¿sí? El momento del examen, es un proceso activo, del cual somos protagonistas, ¿sí? A mí, por ejemplo, me ayuda a pensarlo como una obra de teatro, en la cual estuvimos ensayando, y estudiamos el libreto, e hicimos todo lo necesario. Y bueno, en un momento se abre el telón y empieza la función. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Sí? Lo primero, respiro, registro mi cuerpo, ¿sí? Algunas veces, y más en el sistema educativo que tenemos, es como si el cuerpo fuera otra cosa, ¿no? Mi cabeza va por acá y mi cuerpo por allá. Y nos olvidamos que existe. Bueno, el cuerpo está ahí y lo tenemos que cuidar y lo tenemos que registrar, ¿sí? Percibo mi cuerpo, registro, a ver, ¿cómo estoy? Ah, pero si me pongo así mejor, y pienso en los diferentes, en las diferentes partes, y digo, ah, mira, así estoy más bien, y así, no, así no me gusta, ¿sí? ¿Eso qué hace? Que nos registremos, y que podamos respirar, ¿sí? Segundo paso, respiro de nuevo, que nos olvidamos de respirar, y eso calma nuestro cuerpo. Y tercero, vuelvo a respirar, ¿sí? Y uso aquellas estrategias que me sirven para relajar. No todos nos relajamos de la misma manera. Hay algunos que todavía no sabemos cómo relajarnos. Pero de nuevo es un proceso de exploración. Por ejemplo, el otro día escuchaba en una charla una, una estrategia de los artistas que es pensar en el pie. En una parte del cuerpo puede ser el pie, ¿no? Y que el pensar en el pie, en poner todos los pensamientos en el pie, hacía que se relajara. Bueno, no sé, se las tiro, pero ustedes van a tener que ir buscando cuáles son esas estrategias para que por lo menos el cuerpo esté más relajado. Cuando nos relajamos un poco en el cuerpo, nuestra cabeza puede pensar mejor. Y ahí escuchamos qué nos dice el docente. Hola, buenos días, saludamos siempre con respeto, ¿no? Esas cuestiones que no nos tenemos que olvidar nunca, que se nos olvidan algunas veces, estamos tan ansiosos que nos olvidamos de saludar al docente. Bueno, llega el momento, estamos ahí, la consigna. Una de las cosas más importantes, ¿sí? Porque los docentes, a ver, en el momento de examen no te pueden tomar todo el programa, ¿sí? O sea, es un tiempo acotado. Entonces el docente va a decidir qué de eso quiere escuchar de vos, ¿sí? Entonces es muy importante escuchar la consigna, porque si el docente me está pidiendo la unidad 2, yo no le puedo decir la unidad 3 porque me pintó, ¿no? Porque el docente tiene una razón de ser, digamos, su consigna. Y algunas veces estamos tan nerviosos que no escuchamos lo que dice el docente. Entonces, lo primero que me pregunto, ¿qué me está pidiendo el docente? Me puede pedir que explique, que desarrolle, que compare, puede ser una pregunta abierta, una pregunta cerrada, ¿sí? Una pregunta abierta, dígame todo lo que sabe sobre, no sé, la unidad 2. Y ahí nosotros empezamos a pilotear. Pero si me está preguntando la definición de tal cosa, yo le tengo que dar la definición de tal cosa. Y para eso lo tengo que escuchar, ¿sí? Y si no lo entiendo, porque puede pasar,
que no entienda lo que me está pidiendo, que no sepa qué es lo que me está pidiendo, le pido que me repita. Muchas veces creemos que pedir ayuda al docente es un signo de debilidad, y en realidad es un signo de que quiero hacer bien las cosas, y de que no estoy entendiendo, y que como cualquier persona puede no entender, ¿sí? No tengo que tener vergüenza, ¿sí? Recordatorio, el examen es una charla entre dos personas, ¿sí? Y los docentes están ahí para acompañarlos, acompañarnos, aunque algunas veces se olviden, están ahí para acompañarnos en nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, si yo, profe, no lo entiendo, ¿me repite, por favor? Suficiente. Y el profe te repite, ¿sí? Y ahí lo escucho con mucha atención. Bueno, y de ahí, una vez que capté la pregunta, la consigna, digamos, me doy un tiempo para pensar. ¿Cuántas veces sentimos que no podemos hacer silencio en el examen, ¿no? Que tenemos que hablar todo el tiempo, y en realidad algunas veces es necesario el silencio, es valioso, porque el silencio, o sea, cuando dejo de hablar, puedo pensar, me facilita pensar, ¿sí? Entonces me tomo ese tiempo. Le digo al profe, bueno, profe, ahí ya lo entendí, me da un tiempito para pensar, chiquito, no se van a poner a pensar 10 minutos, pero se lo digo, ¿sí? Porque empezamos, no sé, y encima estamos preocupados por qué muletillas usamos o cómo hacemos para ganar tiempo. Y bueno, el silencio y el pedirle un tiempo al docente es válido, ¿sí? Recordatorio, no dejo de respirar, porque algunas veces la consigna que me dio el docente me despistó y me puse nervioso. Bueno, me puse nervioso, respiro, pienso y respiro. ¿Sí? Creo que con esa idea se van a ir, por lo menos, y a mí me deja satisfecha. Bueno, ahora llega el momento crucial. Hablo, ¿sí? Bueno, no crucial, porque el momento de pensar también es crucial y el de respirar también. Pero el momento en el que tomamos la posta, por decirlo de una manera. Cuando nosotros hablamos, o sea, usamos el lenguaje verbal, pero también todos sabemos que existe un lenguaje no verbal. Todas las morisquetas que estoy haciendo yo acá, ¿sí? Y yo veo ahí sus caritas, de que algunos están más aburridos que otros, algunos toman nota, algunos charlan entre ustedes, y digo, bueno, algo tal vez está quedando ahí, y nos estamos comunicando también no verbalmente. En un examen eso también nos está pasando. La cuestión está en no sobreinterpretar lo que dice el docente con sus gestos. El docente nos puede hacer, y tal vez es porque vamos bien, pero el docente puede hacer como, y tal vez porque, no sé, le dolió la panza, ¿sí? Y nosotros vemos algo del intercambio no verbal, ¿sí? De los gestos del docente, que nos puso muy nerviosos, puedo decir, profe, ¿voy bien? ¿Sí? Con ese simple, y ahí el profe dirá, sí, señorita, va bien, o no, no me gustó esto, ¿sí? Pero no sobreinterpreto, uso ese intercambio no verbal a mi favor, ¿sí? Si el profe hace, y yo puedo cambiar de rumbo, voy, ¿sí? Pero si me pone muy nerviosa, lo digo. 2, confío en el proceso de aprendizaje y en los conocimientos que adquirí. Claramente no es fácil esto. O sea, yo sé que si alguno de ustedes están acá es porque tal vez esto les cuesta un poco. Pero tal vez, si nosotros podemos mirar todo lo que hicimos, tal vez tengamos un poco más de confianza. Y una vez que empecé a hablar, confío en que mi cabeza tiene esos conocimientos, que los va a encontrar y que los va a sacar de alguna manera. ¿Sí? Y hablo con naturalidad, regulo la velocidad,
no me acelero o intento no acelerarme, ¿sí? Y esto del lenguaje técnico, que es necesario, pero no siempre tenemos que estar hablando en difícil. Punto 5, feedback, y volvemos al principio, ¿sí? Escuchamos de nuevo la escucha. ¿Qué tiene para decirnos el docente? Si me pregunta algo más sobre lo que dije, si pasa a otro tema, podemos pensar que, bueno, que ya dijimos lo suficiente sobre eso y quiere saber qué sabemos de otro tema, ¿sí? Y lo utilizamos, la forma en la que nos habla y lo que nos dice, la utilizamos para seguir con el examen. Y el feedback también es para escuchar qué tiene para decir, por ejemplo, en el momento final del examen, los docentes suelen dar como una devolución. Bueno, lo escuchamos atentamente, porque ese puede ser una gran oportunidad para aprender. Para otros momentos de examen, para otros momentos de aprendizaje o para nuestra vida profesional, ¿sí? Porque recordemos que nos estamos formando como profesionales. Entonces, algo de ese aprendizaje es importante para el día de mañana ser buenos profesionales. Y el momento de después, ¿sí? ¿Cómo se sigue? ¿No? Duermo primero. Yo tenía, y con muchas compañeras lo hacíamos, salíamos de un parcial, de un final, siesta, comida, relajo, ¿sí? Le aviso a mi cuerpo que ya se pasó. Descanso y vuelvo a arrancar. ¿Y de dónde parto? De un proceso metacognitivo, le decimos nosotros. Un momento de reflexión. ¿Qué aprendí a partir de esta experiencia? ¿Cuáles son mis fortalezas a la hora de afrontar un examen? ¿Y mis debilidades cuáles fueron? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Sí? Y utilizo todo lo que haya pasado en ese momento de examen, sea placentero o displacentero, sea positivo o negativo, hayamos aprobado o desaprobado, lo utilizo a mi favor, me modifico, me escucho, aprendo y sigo, porque la vida sigue después de un examen, ¿sí? La vida continúa, no nos morimos en el momento de examen. Y por último, ¿sí? Ya cerrando un poco, porque no sé cómo estamos de hora, pero qué bien, les quiero dejar esta frase de Albert Einstein, que espero que le haya dicho Albert Einstein, yo supongo que sí. Él decía, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Los invito a pensar a sus procesos de aprendizaje y a sus procesos de examen como una oportunidad para conocer, para saber, para aprender, ¿sí? Y con esto les digo muchas gracias. Me encantó compartir este momento con ustedes. Espero que les haya servido mucho, ¿sí? A ver, Mari, ahí si podemos cerrar con algo que diga en el chat, si quieren decir algo más. Cami, están todos